Esta obra es pura ficción. Si hay similitudes con otras personas o eventos, son pura coincidencia. Me disculpo por utilizar un programa para generar la voz, ya que tengo problemas con mi micrófono. Espero que lo entiendan y disfruten de la historia. En un remoto pueblo llamado Eldri, la vida parecía transcurrir con una calma engañosa. Rodeado de montañas imponentes y bosques interminables, el lugar estaba alejado del bullicio del mundo exterior. Sus habitantes, mayormente agricultores y artesanos, vivían de forma sencilla, pero las tragedias de los últimos años habían dejado cicatrices profundas. Incendios misteriosos habían arrasado granjas enteras, animales desaparecían sin dejar rastro, y una extraña enfermedad afectaba al ganado, dejando a muchos en la miseria. Lo que alguna vez fue una comunidad unida ahora estaba marcada por la desesperación y el miedo. Clara, una joven que había perdido a su familia en un accidente de tráfico, vivía en una casa vieja en las afueras. La soledad la envolvía día tras día, y la tragedia había erosionado la esperanza que alguna vez habitó en su corazón. Buscó consuelo en la fe, pero incluso en la iglesia del pueblo, el aire estaba impregnado de inquietud. Las oraciones se sentían vacías, y el silencio que seguía a cada servicio era más denso que nunca. Entonces, llegó David. Era un hombre de mirada penetrante y voz seductora. Se presentó como un mensajero de la salvación, diciendo que había sido enviado para advertirle sobre un apocalipsis inminente. Al principio, sus palabras ofrecían consuelo, pero a medida que su influencia creció, también lo hizo su control. Aquellos que estaban más desesperados, como Clara, encontraron en él una figura que prometía respuestas a su sufrimiento. Su congregación se transformó en los elegidos, y con el tiempo, lo que empezó como un simple grupo de oración se convirtió en algo más oscuro. Las reuniones se realizaban en un viejo templo en ruinas, oculto en el espesor del bosque. Aunque muchos aldeanos evitaban el lugar por supersticiones antiguas, los seguidores de David acudían sin dudar. El ambiente del templo era inquietante. Las piedras estaban cubiertas de musgo y tallas antiguas, casi como si una fuerza invisible los observara. Con cada reunión, los cánticos se volvían más extraños y las ceremonias más frenéticas. Clara, al principio atraída por la promesa de redención, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Poco a poco, mientras otros caían más profundamente en la devoción ciega, Clara empezó a observar con más atención a David. Notaba sus ojos brillando con un fervor casi insano, y los rituales se volvían más macabros. Ya no eran simples oraciones, ahora incluían ofrendas de sangre y símbolos antiguos que nadie reconocía. Su desconfianza creció, pero el miedo a quedarse sola una vez más la mantenía atrapada. Una noche, tras una ceremonia particularmente perturbadora, Clara decidió investigar más sobre el templo. Recorrió el bosque con el corazón en la garganta, guiada por una mezcla de coraje y temor. Después de horas buscando entre los restos del pasado, descubrió una cueva oculta detrás de una cascada. En su interior, encontró un antiguo libro cubierto de polvo y moho. Las páginas narraban la historia de una entidad maligna, un espíritu vengativo que había sido convocado en ese mismo lugar siglos atrás. Al leerlo, Clara comprendió que David no solo estaba manipulando a sus seguidores, estaba tratando de invocar a esa entidad. La revelación sacudió a Clara hasta lo más profundo. Se sentía atrapada entre el deseo de huir y la obligación moral de detener a David. Sabía que si no hacía algo, el destino del pueblo estaba sellado. Al día siguiente, durante una reunión, las intenciones de David se hicieron claras cuando intentó sacrificar a uno de los miembros más fieles, Lucas, en un rito oscuro. Desesperada, Clara gritó, intentando detener el sacrificio.
pero sus palabras fueron ahogadas por los cánticos ensordecedores. Recordando el conjuro que había encontrado en el libro, decidió que, para salvar a Lucas, tendría que invocar a la entidad, pero bajo sus propios términos. El ritual se interrumpió cuando Clara comenzó a recitar las palabras. El aire alrededor del templo cambió. Los árboles se agitaron y una oscuridad envolvió el lugar. La entidad, una sombra colosal con ojos brillantes, emergió del suelo, trayendo consigo un frío antinatural. David intentó controlarla, pero la entidad no estaba interesada en servir a nadie. «Has llamado a lo que no comprendes», murmuró la sombra antes de abalanzarse sobre David, arrastrándolo hacia las profundidades. Clara, temblando de miedo, vio cómo la sombra devoraba a David, pero en ese mismo momento, algo cambió en ella. Sabía que tenía que enfrentar su propio dolor, su culpa y la soledad que había sentido desde la muerte de su familia. Sintiéndose responsable, se arrodilló en el altar, llamando a la entidad una vez más, pero esta vez no con ira, sino con aceptación. La sombra volvió, pero esta vez, en lugar de atacarla, se detuvo. Clara ofreció su dolor como una forma de redención, y en ese instante, la entidad vaciló. La luz del templo se intensificó, y la oscuridad se desvaneció, llevándose con ella el mal que había infectado a Eldri. Si has disfrutado el video, por favor suscríbete y activa la campanita y dale like a este video. Con eso me estarías apoyando al crecimiento de este canal. Sin más que decir, buenas noches.